Le invito a buscar en su Biblia Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Busque su Biblia, si la tiene en su mano. Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a estar dando lectura desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Y leemos en el nombre del Señor. Dice: por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Oremos al Señor. Bendito Dios, hemos dado de lectura a tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es viva, Señor, es eficaz. Te rogamos, Dios, que tú nos puedas hablar en esta mañana, Señor. Puedas hablar a nuestros corazones, que puedas usar al predicador y a quien escucha también, Señor, para que podamos ser edificados, Señor. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, porque necesitamos, Señor, tu palabra. Necesitamos escuchar tu voz, necesitamos ser corregidos, instruidos, preparados, Señor, amonestados también, Señor. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos exponernos a tu palabra constantemente, Señor. Te damos gracias, Dios mío, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el nombre de esta predicación se llama La esperanza viva en acción. La semana pasada compartimos la primera parte del mensaje, que era la esperanza viva del cristiano. Así mismo usted lo encontrará en la Biblia. Esta segunda parte es la esperanza viva en acción, ¿cierto? Como muchos saben, los que estuvieron la semana pasada y también los que estuvieron en el Zoom, vimos gran parte de los versículos anteriores, al versículo 13. Vimos desde el versículo 3 hasta el versículo 9, ¿cierto? Y vimos cómo Pedro está animando a un grupo de creyentes, a un grupo de hermanos que habían sido esparcidos por diferentes lugares, ¿cierto? Vemos que ellos fueron esparcidos y están sufriendo persecución, ¿cierto? Producto de su fe en Cristo. Ellos creen en el Señor, aman al Señor, entonces producto de su amor por el Señor y de su fe, ellos están siendo perseguidos. Y vimos que Pedro los llamaba a los expatriados, en el verso 1, y que también a través de la carta él les llama extranjeros, peregrinos, ¿cierto? Pedro les está escribiendo para levantar su espíritu, su ánimo, para levantar su mirada, para que ellos puedan mirar esta esperanza viva que tienen en sus corazones, ¿cierto? Esta herencia que está en los cielos, y ellos puedan continuar en medio de sus aflicciones, ¿cierto? Y en medio de estas aflicciones ellos deben poner su mirada, ¿cierto? Su esperanza viva en acción. Entonces, ahora que como creyente nosotros tenemos esta esperanza, ¿cierto? Ahora yo soy creyente, soy cristiano, tengo esta esperanza. Entonces, ¿cómo se debe ver esta esperanza en nosotros? ¿Cierto? ¿Cómo luce una persona que tiene esta esperanza viva? Si yo pongo a dos personas, ¿cierto? Una es creyente, tiene esta esperanza viva, y la otra no es creyente, no tiene esperanza eterna, definitivamente estas personas debieran lucir de forma distinta, ¿cierto? Deben comportarse de forma distinta, ¿cierto? Cómo debe lucir, cómo debe actuar, cómo debemos reaccionar nosotros, interactuar con el sufrimiento, por ejemplo, cómo debemos interactuar en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestra esposa, nuestros hijos. Cómo debe actuar un cristiano que tiene esta esperanza, ¿cierto? Cómo se manifiesta esta esperanza en medio de nuestra vida práctica, en el diario vivir. Cómo yo la aplico ahora que tengo esta esperanza, ¿cierto? Y es lo que Pedro va a decir de aquí desde los versículos 13 en adelante. Algunos han dicho que desde el versículo 1 hasta el 12 está la posición del creyente, ¿cierto? Y que desde el 13 en adelante vemos la conducta del creyente a la luz de esta posición, ¿cierto? Ahí hay alguna división, podemos encontrar otra, ¿cierto? Pero esta es más o menos la que tenemos. Entonces el primer punto de nuestra predicación está en el versículo 13 y tiene por nombre una mente preparada. Amén, una mente preparada. Versículo 13 dice: por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza
completamente la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo, ¿cierto? El versículo 13 comienza con esta palabra, por tanto, ¿cierto? Y por tanto es una palabra muy importante, porque esta palabra está conectando los versículos anteriores con lo que Pedro va a decir ahora, ¿cierto? Es un conector. Recordemos que las cartas y la palabra completa se escribió no con versículos y capítulos al principio, ¿cierto? Eso vino después. Entonces cuando Pedro escribe, le escribe la carta completa así de una sola sentada. Entonces debemos nosotros, claro, para poder predicar, dividimos por versículos, ¿cierto? Y nos ayuda mucho por predicarnos, pero es entera la carta. Entonces esta palabra es importante porque conecta lo antes dicho con lo que viene ahora, ¿cierto? Por lo antes dicho, por lo que se dijo la semana pasada, ¿cierto? Por esta esperanza viva que ustedes tienen en Cristo. Ahora, dice Pedro, preparen su entendimiento para la acción, ¿cierto? Entonces la manera de yo vivir esta esperanza viva, ¿cierto? En mi caminar diario, en mis relaciones, conforme vivo cada día, parte cuando yo comienzo a usar mi mente, parte cuando yo comienzo a usar mi entendimiento, ¿cierto? Mi forma de pensar tiene que ser transformada, ¿cierto? Cuando yo comienzo a incorporar esta esperanza viva en mi forma de pensar, ¿cierto? Eso es lo que tiene que provocar la palabra del Señor en mí, que mi mente sea transformada, ¿cierto? Es comenzar a ver las aflicciones, los sufrimientos con este lente que se llama esperanza, ¿cierto? Es como cuando uno es corto de vista y va al oftalmólogo de las lentes y ya como ve todo distinto, como que ahora ve muy claro. Entonces eso es parecido, es comenzar a ver con un lente que se llama esperanza, ver el sufrimiento, las relaciones, y yo ahora puedo comportarme de otra forma, ¿cierto? Porque mi mente ha sido afectada. Recordemos que la palabra del Señor, cuando habla de esperanza, se refiere a la certeza, a la seguridad, ¿cierto? A la certidumbre que tenemos nosotros en el Señor. Y definitivamente, hermanos, creer en el Señor, tener fe, no es dejar de lado la razón, ¿cierto? No es dejar de lado el entendimiento, la mente. No es que ahora yo creo en el Señor y ahora ya me volví un loco fanático y que no razono, que no pienso, sino que solo actúo. No, no es así, ¿cierto? Todo lo contrario. Yo debo ir llenando mi mente constantemente de la palabra de Dios, ¿cierto? De esta esperanza viva, de esta salvación que tenemos en Cristo, ¿cierto? De hecho, la palabra del Señor nos manda a usar nuestro entendimiento, a usar nuestra mente, ¿cierto? A orar con entendimiento, a cantar con el entendimiento. Y leemos un versículo acá en 1 Corintios capítulo 14, verso 15. Dice, estos capítulos los estuvimos viendo hace un tiempo atrás, cuando estuvimos viendo 1 Corintios 12, 13 y 14. Y pasamos un poco de esto, no sé si se acuerda. Dice, entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento, ¿cierto? Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Entonces no somos alguien que tiene esta esperanza, no es un loco fanático que se olvidó y de todo y ya no razona, sino que todo lo contrario, una persona que comienza a razonar, a ver la vida, ¿cierto? A ver el sufrimiento con este lente que se llama esperanza, porque ahora tengo una esperanza viva en Cristo. Entonces Pedro le está diciendo a su destinatario, preparen su mente. Eso es lo que nos dice la palabra hoy en día, hoy en esta mañana. Hermanos, preparemos nuestra mente, ¿cierto? Para que puedan vivir, para que puedan poner en acción esta esperanza viva que tenemos en nuestros corazones, para que en medio de la adversidad, del sufrimiento, del dolor, ¿cierto? Podamos estar firmes. Yo añadiría también, quizás en medio de las bendiciones, a veces todo está bien y también tendemos como a olvidarnos del Señor, pero no debe ser así. Mira lo que nos dice un comentario al respecto, dice, al salir a un mundo hostil, los creyentes debían evitar el pánico y las distracciones. En tiempos de persecución, ¿cierto? Recordemos que estos creyentes estaban siendo perseguidos, hay siempre la tendencia a volverse agitado y confundido. Una mente preparada es una mente fuerte, compuesta, fría, lista para la acción, ¿cierto? No está estorbada por la distracción del temor a los hombres o la persecución. Amén. Entonces la palabra nos manda hoy a tener una mente preparada, compuesta, fría, una mente sobria, ¿cierto? Quizás nosotros obviamente no estamos siendo perseguidos como los destinatarios de esta carta, ¿cierto? No estamos sufriendo, ninguno llegó aquí a la iglesia a escondidas, podemos reunirnos libremente, ¿cierto? Nadie nos molesta, aunque nos descartamos que en un futuro eso pudiera cambiar, y puede pasar, nosotros no lo sabemos. Pero vivimos otras situaciones en las cuales a veces tendemos a perder la esperanza, ¿cierto? A perder la esperanza y nos llenamos de temor
Basta que, no sé, se nos enferme un hijo, nuestro corazón ahí se aprieta ya y tenemos miedo, ¿cierto? Tenemos temor. Y también tenemos que estar preparados, hermano, en nuestra mente, ¿cierto? Para poder poner en acción, para poder poner en práctica esta esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Si yo digo tener esperanza en el Señor, eso debe de alguna forma manifestarse en mi diario vivir, ¿cierto? Esa certeza de esta herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchita, como veíamos la semana pasada, que está reservada en los cielos para nosotros. Ahora la pregunta en esta mañana, ¿cómo yo preparo mi mente? ¿Cierto? ¿Cómo yo preparo mi mente para vivir esta esperanza que tengo en Cristo? ¿Cómo yo la preparo? Estoy seguro que a muchos se les vino a la mente al tiro la palabra del Señor, ¿cierto? Y es así, ¿cierto? Yo preparo mi mente llenándola de la palabra del Señor. Mi mente tiene que estar llena de la palabra del Señor. Leemos en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, ¿cierto? No un poco, no solo los domingos, no solamente los miércoles en la transmisión, sino que tiene que ser en abundancia. Todos entendemos lo que es abundante, cuando hay más de lo necesario, tiene que estar en abundancia. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Entonces la palabra del Señor debe habitar en mí, hermano, debe habitar constantemente y debe habitar abundantemente. También leemos en Romanos, este versículo emblemático, Romanos 12:2, dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Para qué? Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto, ¿cierto? Aquí Pablo nos dice que nosotros debemos renovar nuestra mente, ¿cierto? Una vez más está apuntando a la mente, para así ser transformados y poder verificar cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Cuando mi mente está llena de la palabra del Señor, hermanos, toda mi conducta es afectada. Toda mi conducta es afectada. ¿Cuánto le ha pasado que, o sea, están luchando en su mente un pensamiento por decidir y en su mente decidieron y actuaron? Entonces, cuando mi mente, cuando yo decido algo en mi mente, mi conducta es afectada también, ¿cierto? Entonces, hermano, así como yo pienso en mi mente, yo así voy a actuar, ¿cierto? Así como yo pienso en mi mente, así voy a actuar. Nuestra conducta es el resultado de lo que yo tengo en mi mente, de mis pensamientos, ¿cierto? O de cómo yo entiendo alguna situación, así yo voy a responder a esa situación. Otra pregunta de aplicación, ¿de qué estamos llenando nuestra mente nosotros, que somos creyentes? ¿Cuál es la información que estamos dejando que entre en nuestra mente, ¿cierto? ¿Cuáles son esa información quizás por medio, no sé, de la televisión, del internet, no sé, de las redes sociales? Estamos dejando que nuestra mente se llene de este sistema que es anti-Dios, ¿cierto? Estamos en un sistema que es anti-Dios. Y cuando nosotros nos llenamos de información, de mucha televisión y mucha internet, eso es lo que pasa, nuestra mente se llena de esos pensamientos. No sé si le ha pasado que a veces hasta nuestras opiniones comienzan a cambiar. Yo he visto personas que son creyentes y se profesan creyentes, pero ellos tienen una opinión con respecto a algo, ¿cierto? Alguna doctrina, y te das cuenta que esa opinión no es bíblica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son creyentes, pero su mente no ha sido renovada, no han sido instruidos por la palabra de Dios, entonces tienen su opinión sacada del mundo. Entonces eso no debe ser así con nosotros, hermanos. O quizás por medio, no sé, de algún pecado, de la murmuración, ¿cierto? Nuestra mente también se puede contaminar. Entonces es muy importante que nuestra mente esté preparada, ¿cierto? O nosotros estamos dejando que por medio de la palabra nuestra mente se vaya renovando, ¿cierto? Para que vaya madurando día a día. Leemos el Salmo 119, versículo 130. Mira, este salmo muy lindo dice: la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a lo sencillo. La exposición de tus palabras imparte luz. Nosotros necesitamos exponernos a la palabra del Señor todos los días, no solamente los domingos, no solamente los miércoles, es todos los días. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me expongo a la palabra del Señor? Es como que si viniera una luz, ¿cierto? Es como ese salmo que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿cierto? Yo me expongo a la palabra del Señor y es como que comienzo a ver las cosas con más claridad, ¿cierto? Y dice también:
da entendimiento a los sencillos. A lo mejor nosotros no somos los más capacitados, los más intelectuales, pero cuando yo me expongo a la palabra del Señor, la palabra del Señor me da entendimiento, me ayuda a entender. Entonces necesitamos, hermanos, exponernos nosotros a la palabra del Señor para que vayamos creciendo también en nuestro entendimiento y podamos tener una mente preparada, una mente que se vaya llenando de la palabra del Señor, ¿cierto? Cuando mi mente está llena de la palabra del Señor y viene una crisis, una prueba, el sufrimiento, yo voy a actuar de acuerdo a esa esperanza viva, ¿cierto? Porque tengo mi mente preparada, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando mi mente está llena de otras cosas? Viene una crisis y ¿qué es lo que pasa? Mi comportamiento es muy distinto, ¿cierto? Empiezo a actuar con temor, con desesperanza, las personas se empiezan a alejar en medio de la prueba, del sufrimiento, porque su mente no está preparada. Pero cuando estamos llenos de la palabra del Señor, viene la prueba, el sufrimiento, a lo mejor no vamos a andar llenos de gozo, como se dice, saltando en una pata, pero nuestra conducta va a ser distinta, porque nuestra mente está preparada para recibir ese sufrimiento, ¿cierto? Pero cuando no estoy aplicando esta esperanza viva, hermanos, a la realidad que estoy viviendo, y yo soy afectado, entonces yo debo, hermanos, preparar mi mente. La mente es muy importante en el momento que nosotros estamos caminando este camino de la fe. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 22, verso 37, cuando le preguntaron cuál es el gran mandamiento de la ley, mira lo que Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿cierto? Y con toda tu alma y con toda tu mente. Amén, con toda tu mente. El amor de Dios involucra mi mente. El amor de Dios involucra tu mente, tus pensamientos, ¿cierto? No basta solo con profesar, ¿cierto? Con cantar, decirle a Dios que yo le amo, sino que mi mente tiene que estar llena de esos pensamientos, ¿cierto? Nuestra mente, nuestro entendimiento es muy importante en nuestro caminar con el Señor. Y Pedro les está diciendo a estos creyentes, a estos hermanos perseguidos, tengan una mente preparada para actuar en medio del sufrimiento, una mente lista para la acción, para accionar, ¿cierto? Para que cuando venga la prueba, la enfermedad, el sufrimiento, ustedes puedan aplicar esta esperanza viva que tienen en sus corazones en medio del sufrimiento, ¿cierto? Y puedan mirar esta herencia que está en los cielos reservada, ¿cierto? Y de la misma manera, hermanos, nosotros, cada uno de los que estamos aquí, en distintas situaciones, debemos tener nuestra mente preparada, lista para la acción, ¿cierto? ¿Qué va a pasar cuando mañana se presente un sufrimiento, un momento difícil, no sé lo que sea? Mi mente tiene que estar preparada, mirando lo eterno, ¿cierto? Y el texto añade, en el mismo versículo dice, sean sobrios en espíritu, ¿cierto? Sean sobrios en espíritu. Otra traducción dice, tengan dominio propio. Un creyente que tiene esta esperanza también debe tener esta característica, ser sobrio en espíritu, ¿cierto? Y yo pensaba mucho en esto, en algunas realidades, ¿cierto? Hoy en día la falta de sobriedad abunda, ¿cierto? Y en muchos círculos cristianos, y eso es triste, ¿cierto? Y vemos en algunas reuniones tristemente descontrol, ¿cierto? Y las personas piensan que eso está bien, pues, que así se debe manifestar una persona que tiene esta esperanza, un creyente. Vemos descontrol, desorden, pero no es así, hermano. No está bien, la palabra del Señor nos manda a razonar, ¿cierto? Usted cuando está escuchándome a mí ahora, usted no va a decir amén a todo lo que yo digo. Usted tiene que razonar, tiene que pensar si lo que yo le estoy diciendo realmente está en la Escritura. Y si no es así, usted debe desecharlo. Entonces nuestra mente es muy importante, hermano. Una persona que tiene esta esperanza viva, que espera esta herencia, ¿cierto? Que tiene su mente preparada por la palabra del Señor, vivirá de forma sobria. Una mente preparada es una mente sobria, ¿cierto? De una mente equilibrada, estable, ¿cierto? Con un espíritu sobrio. Así debemos ser los creyentes. Y los destinatarios de esta carta necesitaban entender esto, ser sobrios en medio de la persecución, ¿cierto? Y no dejarse llevar por la histeria y por el temor de la persecución. Para nosotros a lo mejor no es difícil poder aplicar esto, pero estos hermanos estaban sufriendo, estaban siendo perseguidos, en cualquier momento ellos podían morir, habían perdido posesiones, casas, todo aquello. Me gustó lo que dice este comentario, dice, en un mundo lleno de distracciones y tentaciones, la Biblia llama a los cristianos a vivir una vida de sobriedad, tanto en espíritu como en acción, ¿cierto? De forma interior y también de forma exterior se debe manifestar esta sobriedad. La sobriedad en el sentido bíblico se extiende más allá de la abstinencia a sustancias, ¿cierto?
Abarca un estilo de vida equilibrado y autocontrolado, arraigado en la sabiduría y en la vigilancia espiritual, ¿cierto? Entonces una persona sobria es una persona con dominio propio. ¿Cómo estamos ahí nosotros en el dominio propio? ¿Cierto? Nos dominamos, ¿cierto? Ese es un fruto del Espíritu, recordemos. O nos dejamos llevar por nuestras emociones. Entonces una persona sobria es una persona con dominio propio, alguien que está vigilante de lo espiritual, alguien que está pendiente de lo espiritual, que está mirando la oración, que está pendiente de la Escritura. Y tenemos múltiples pasajes nosotros en la palabra del Señor que nos llaman a ser sobrios, a actuar con sobriedad. Y quiero tomarme el tiempo de leer algunos pasajes. Dice, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, en esta misma carta, dice, sean de espíritu sobrio, dice Pedro. ¿Ve? Él repite la palabra sobrio en esta carta. Estén alerta, su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar, ¿cierto? Hay un enemigo y nosotros tenemos que estar sobrios, ¿cierto? Con un espíritu sobrio. Primera de Tesalonicenses 5, 6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios, ¿cierto? Nos manda a estar atentos. Tito 2, 12 dice, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, ¿cierto? Con una personalidad autocontrolada, a eso está apuntando este texto. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, en los requisitos de los obispos, de los pastores, dice, un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, esa es una característica, pero no solamente de los pastores, hermanos, es de todo creyente. Dice sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, ¿cierto? Y otro pasaje, Primera de Pedro, también esta carta, capítulo 4, verso 7, dice, pero el fin de todas las cosas se acerca, sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración, de espíritu sobrio para la oración. Y un comentario dice, la sobriedad implica que el cristiano no se deja arrastrar por emociones o pasiones humanas, sino que mantiene una perspectiva eterna sobre todos los asuntos de la vida. La doctrina del regreso inminente de Cristo no debe convertir al cristiano en un fanático que solo se dedica a esperar que ocurra. Más bien debe llevar al creyente a la búsqueda vigilante de la santidad, ¿cierto? Esperamos al Señor y eso no nos vuelve como unos locos fanáticos que ya, o sea, no trabajemos más, no hagamos nada porque el Señor viene, sino que todo lo contrario nos manda a vigilar, a ser sobrios, a estar pendientes en la oración, en la lectura, todo aquello. Entonces la palabra nos llama, hermano, a la sobriedad, al dominio propio, amén, al autocontrol. Y conforme pasan los años, nosotros debiéramos ir creciendo en ello. O sea, hasta ahora yo, no sé, a lo mejor estoy luchando con el dominio propio, tienen que pasar los años y debo ir creciendo en la gracia del Señor, ¿cierto? En una mente preparada, en un espíritu sobrio. Y una vez más otro comentario dice, la sobriedad mental y espiritual incluye conceptos como constancia, dominio propio, claridad y calibre moral, ¿cierto? El cristiano sobrio tiene sus prioridades en orden y no gasta sus energías en diversas distracciones del mundo, ¿cierto? A veces nuestras prioridades no están muy en orden, ¿cierto? Y gastamos nuestra energía haciendo muchas cosas. Muchas tienen que ver con el trabajo o con la entretención, no sé, pero después no tenemos tiempo para servir al Señor, no tenemos tiempo para estar vigilantes en la oración, de ahí no tenemos tiempo para preparar nuestra mente con la palabra del Señor, y es cuando viene la crisis y estamos tan distraídos en otras cosas que no podemos hacer frente y nos derriba, ¿cierto? Nos derriba la crisis. Entonces la pregunta obvia en esta mañana, ¿tú eres sobrio? ¿Tú eres sobrio, hermano, en tu manera de ser? ¿Se caracteriza en ti la sobriedad en espíritu? Porque si tenemos esta esperanza viva, hermano, se debe manifestar de alguna forma la sobriedad en nosotros. Se debe manifestar. Y el texto añade, ponga su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo, ¿cierto? Aquí Pedro una vez más está apuntando al aspecto, ¿cierto?, de la gracia que se manifestará de forma final, ¿cierto?, en la revelación de Jesucristo. Dice un autor, el ministerio futuro de Cristo consiste en glorificar a los cristianos. Eso es lo que hará el Señor con nosotros, glorificar a los cristianos y darles vida eterna en su presencia, que será la culminación final de la gracia iniciada en la salvación. Ya inició la salvación, somos salvos,
pero va a venir una salvación final, una culminación final de esta gracia que inició en el momento en que nosotros llegamos al Señor, ¿cierto? Y esta certeza, hermano, esta esperanza, ¿cierto? Esta seguridad debía ser un motivo suficiente, ¿cierto? Para estos cristianos perseguidos, atribulados, ¿cierto? Hostigados, para que pudieran tener paciencia, para que pudieran ser sobrios en medio de los obstáculos, ¿cierto? En medio de la adversidad. Entonces ellos debían preparar su entendimiento para la acción, debían ser sobrios, ¿cierto? Debían poner su esperanza completamente en la gracia que se les traería en la revelación del Señor, de Jesucristo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, preparar nuestra mente con la palabra del Señor, ¿cierto? Estar preparados, fortalecidos constantemente, ser sobrios en espíritu, ¿cierto? Y esperar por completo en el Señor Jesucristo. El versículo 14 dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. ¿Cuántos son obedientes? No me conteste. Como hijos obedientes, no se conformen, ¿cierto? No se amolden a los deseos que antes tenían en su ignorancia, ¿cierto? Esta es otra forma en la que debe lucir una persona que tiene esperanza en Cristo, ¿cierto? Y que tiene una mente preparada. Se esforzará por vivir una vida de obediencia. Y esa es una característica que debe tener el creyente. Una vida de obediencia lejos de los pecados que transitaba antes de conocer al Señor. Amén. Lejos de esa vida pasada, ¿cierto? Lejos de esos pecados que nosotros andamos. Cada uno sabe de dónde el Señor le sacó y debemos esforzarnos por ya no volver atrás. Amén. Recordemos, hermanos, que en el contexto de estos hermanos, ellos estaban sufriendo persecución, ¿cierto? Estaban sufriendo persecución porque ellos amaban a Cristo. Esa era la razón de su persecución. Ellos amaban al Señor y lo estaban manifestando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos ya no participaban en los pecados de su cultura. En la idolatría, por ejemplo, ellos ya no participaban. Y eso es lo que le pasó a todo creyente. Yo pensaba eso es lo que le pasó a todo creyente, lo que te pasó a ti, lo que me pasó a mí, ¿cierto? Participamos en algún momento de los pecados de nuestra cultura. Hicimos lo que todos hacían, nos dejábamos llevar por la corriente de este mundo, ¿cierto? Mentir, participar de la inmoralidad, ¿cierto? De la codicia. Íbamos transitando por el mismo camino que transita el mundo, ¿cierto? Pero en el momento de la conversión, ¿qué es lo que pasó? Hay una nueva criatura y nace una nueva esperanza en Cristo. Y ahora hay una oposición a la cultura. ¿Le ha pasado a usted que a veces ya no se siente cómodo en algunos círculos donde hay gente que no es creyente? ¿Cierto? Estamos en contra de la corriente de este mundo, hermano, ahora que nosotros somos creyentes, ¿cierto? Y ahora, ¿qué tenía que pasar para que estos hermanos, ¿cierto?, dejaran de sufrir persecución? ¿Cómo ellos podían terminar con la persecución? Respuesta: bastaba solamente con amoldarse otra vez al mundo, ¿cierto? Con conformarse una vez más a los deseos que antes tenían ellos, antes de venir al Señor, ¿cierto? Y eso, si tú quieres terminar con el hostigamiento, a lo mejor tú eres hostigado, no sé, en algún lugar en tu trabajo, por tu fe, o has recibido burlas. La forma en que dejes de sufrir, amoldarte una vez más al mundo, volver atrás, conformarte de nuevo a los deseos pecaminosos que antes habitaban en ti, que habitaban en mí. Pero eso no debe ser así, ¿cierto? Porque puede pasar que en medio de la adversidad, ¿cierto?, de la persecución, haya cansancio, haya frustración, a veces hasta enojo en medio de los momentos difíciles. Y eso podría llevar a alguien a ceder una vez más a los pecados antiguos, ¿cierto?, a volver atrás. Pasa a veces que ven el sufrimiento algo difícil a un creyente y esa persona vuelve atrás porque no estaba preparado para recibir, ¿cierto?, esta prueba, este sufrimiento, porque su mente no estaba lista, ¿cierto? Vuelve a moldarse, a conformarse a los deseos pecaminosos de antes, ¿cierto? Pero el llamado de Pedro, hermanos, en este versículo es a la obediencia, amén, a la obediencia, a no volver atrás, a obedecer aún en medio de las presiones, de las persecuciones, ¿cierto? Porque eso es lo que caracteriza a un creyente que tiene esperanza, Recordemos cómo empieza esta carta en los primeros versículos. En el versículo 2 dice: fuimos elegidos según el previo conocimiento de Dios
por la obra santificadora del Espíritu. Y aquí viene el propósito, mira, para eso nos eligió el Señor, para obedecer a Jesucristo. Eso es, para obedecer a Jesucristo. Si tú quieres saber cuál es el propósito tuyo, tu propósito es obedecer al Señor. Eso es todo, para obedecer. Para eso fuimos elegidos nosotros, para obedecer al Señor, para andar en esas buenas obras, ¿cierto? Que habla Efesios capítulo 2, verso 10, andar en esas buenas obras. Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Para eso fuimos creados, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Pedro lo que está diciendo, hermanos, es que Dios quiere que nosotros no nos volvamos a amoldar, ¿cierto? A conformar una vez más a los deseos que antes teníamos, a los pecados en los cuales transitamos antes. Dios quiere que eso quede en el pasado, que no volvamos atrás, hermano. Pedro escribe en esta misma carta también en el capítulo 4, del verso 1 al 3, dice, mira, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Versículo 3, porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, en lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Eso era lo que nos caracterizaba antes de venir al Señor, ¿cierto? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? Quizás yo pensaba, a lo mejor a algunos el Señor lo ha sacado de algunos pecados fuertes, no sé, de cosas que están ahí como recuerdos, que vienen como pensamientos de vez en cuando, ¿cierto? Y se quiere levantar este viejo hombre con sus deseos, ¿cierto? Y hay una lucha constante. Si está pasando eso contigo, hermano, hermana, no desistas de luchar, no nos cansemos de luchar, no volvamos atrás, porque Dios no quiere que nosotros volvamos atrás. Él quiere que nosotros sigamos progresando en el camino de la fe. Y la buena noticia de todo esto, hermano, que en nuestra lucha estamos caminando con el Señor. No estamos solos, no es una lucha meramente humana para obedecer. Es por el Espíritu Santo que nosotros podemos ir venciendo, podemos ir santificándonos, ¿cierto? Dios nos ha dado su Espíritu para que nosotros podamos obedecer y no volvamos atrás a los pecados antiguos. Gálatas 5:16 dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. La manera o la forma de no cumplir el deseo de la carne, el texto lo dice, andar en el Espíritu. Esa es la forma. Si yo ando en el Espíritu, no va a haber espacio para cumplir el deseo de la carne. Y el versículo 24 y 25 añaden y dicen, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, ¿cierto? Y esta palabra andemos, ¿cierto?, indica una acción continua, un estilo de vida. Es constantemente andar por el Espíritu, ¿cierto? Un estilo de vida habitual, diario, ¿cierto? Que también implica un progreso en nuestra obediencia. Nosotros debemos ir progresando. Algunas veces hemos hablado de santidad progresiva, ¿cierto? Y claro, esa palabra significa precisamente eso, ir progresando, ir avanzando, creciendo. Si yo hace 5 años luchaba con algunos pecados, ya han pasado 5 años desde entonces, y yo me analizo y digo, estoy luchando con los mismos pecados, no hay ningún crecimiento en mí. Yo debo venir al Señor a arrepentirme y pedirle que me ayude, porque si no voy creciendo, progresando, es porque algo está pasando, ¿cierto? Entonces Dios nos ha dado su Espíritu, ¿cierto?, para poder vencer y no volver atrás, hermano, una vez más a los antiguos deseos pecaminosos. No debemos conformarnos a este mundo, ¿cierto?, a este sistema para hacernos más atractivos al mundo. No, ¿cierto?, sino que todo lo contrario. Y así pasamos al segundo punto de la predicación, reflejando al Dios Santo, desde el versículo 15 al 17. Yo decía todo lo contrario, del versículo 15 dice, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Repito el versículo, sino que así como aquel que los llamó es santo, Dios es santo, ¿cierto?, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, ¿cierto? Y como muchos saben, santo significa apartado, separado, ¿cierto?
separado por un propósito. Dios nos separó, hermano, nos apartó para que le sirvamos, para que nos santifiquemos, ¿cierto? Y está llevando adelante una obra santificadora en cada uno de nosotros. A veces esta obra se ve lenta, ¿cierto? Fallamos, a veces en vez de avanzar retrocedemos, ¿cierto? Pero el Señor, si te llamó, Él está llevando adelante una obra santificadora en ti, hermano, en mí. Y Pedro le dice a estos hermanos, demuestren su salvación, demuestren que tienen esta esperanza. ¿De qué manera? Siendo santos. ¿Cómo podemos demostrar que tenemos esperanza en Cristo? Siendo santos, siendo obedientes, ¿cierto? ¿Y en qué tenían que ser santos estos hermanos? ¿Solo en algunas cosas y en otras podían darse licencia? No, el texto dice, en toda su manera de vivir. Esto implica toda, completa. Y la vida tiene muchas áreas, ¿cierto? Área matrimonial, con los hijos, en el trabajo, como ciudadano, no sé, con los vecinos, ¿cierto? Cuando nadie me está viendo, hermano, el Señor me está mirando ahí, está ahí, pendiente, ¿cierto? Entonces la palabra nos dice que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, no solamente en algunas cosas. Es un cambio completo, ¿cierto? Es una nueva criatura, una nueva naturaleza. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Son todas hechas nuevas, ¿cierto? Las cosas viejas pasaron, ¿cierto? Es un esfuerzo constante, hermano, diario, por abandonar esos antiguos deseos y vivir para la gloria del Señor y vivir para agradar a nuestro Dios. ¿En qué? En toda nuestra manera de vivir, en toda. Desde cuando yo voy en la micro sentado, mirando por la ventana, en todo, hermano, en cosas simples, en cómo yo trato a mis hijos, a mi esposa, a mis pares, a mi jefe, o a lo mejor si tú eres jefe, aquel que trabaja para ti. En toda nuestra manera de vivir yo debo demostrar santidad. ¿Lo haremos perfectamente? Obviamente que no, ¿cierto? Pero debemos apuntar hacia allá. El limpiarse de toda inmundicia de la carne, 2 de Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Debemos ir perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Y cuál es el estándar de santidad que tenemos, cierto, que nos dice Pedro? ¿Cuál es el estándar de santidad que tenían que seguir estos hermanos? ¿Era el de Pedro? ¿Pedro era el estándar de santidad? No, ¿cierto? ¿Cuál es el estándar de santidad que tenemos que seguir nosotros? ¿Cierto? El del hermano que está al lado tuyo. Si miramos al lado no nos vamos a motivar. O el del pastor, o el del hermano más piadoso. Ese no es el estándar, hermano, ¿cierto? Nuestro estándar de santidad es el más alto que existe. El más alto que existe, hermano, y es el de Dios mismo. De ahí nosotros quedamos aplastados, ¿cierto? Cada uno de nosotros fuimos creados, ¿cierto?, a la imagen y semejanza del Señor. Y por ese hecho, hermano, nosotros debemos reflejar su santidad, ¿cierto? Debo reflejar a mi Dios, sus atributos, ¿cierto?, su carácter moral. Versículo 16 dice, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. El Levítico 11:44 dice en la primera parte, porque yo soy el Señor su Dios, por tanto, conságrense y sean santos porque yo soy santo. Levítico 19:1 y 2 dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, habla a toda la congregación de los israelitas y diles, santos serán porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Y muchos otros pasajes, hermanos, que nos hablan de la santidad de Dios y cómo nosotros tenemos que reflejar esa santidad, cómo tenemos que buscarla para poder imitar a nuestro Señor. Entonces, hermanos, el estándar de santidad es el más alto e inalcanzable, ¿cierto? Es el de Dios mismo. Él es la pureza absoluta. Él es el impecable, el sin pecado, el más santo, ¿cierto? Por eso los serafines lo llaman santo, santo, santo. Vemos en Isaías 6 como el profeta ve al Señor, ¿cierto? Y dice, ay de mí que soy muerto, ¿cierto? Porque siendo un hombre de labios inmundos y que habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, he visto al Señor, ¿cierto? Él pensó que iba a morir cuando vio la santidad de Dios. Y ahí que podemos ver, me acordaba un poco de lo que estamos pasando en los devocionales, ¿cierto? Isaías sí tenía una imagen correcta de su debilidad, de su pecaminosidad. Soy un hombre de labios inmundos, habito en un pueblo que tiene labios inmundos y he visto al Señor. Él tenía una imagen correcta de la santidad del Señor,
y nosotros tenemos que ir, conforme pasan los años, ir teniendo una imagen más alta de la santidad del Señor, ¿cierto? Para que el Evangelio también pueda transformar nuestras vidas. Amén. Dios nos ha dado su Espíritu, hermano, que mora en nosotros, ¿cierto? Para que vivamos cada día mirando esa santidad y esforzándonos por seguirla. Quizás algunos, a lo mejor, hermanos, viven conflictos, ¿cierto? Presiones, o está en alguna prueba en este mismo instante, ¿cierto? O está cosechando alguna consecuencia de algún pecado, yo no lo sé. Pero no nos cansemos de esforzarnos por buscar esa santidad, hermano. Es diaria, es todos los días. A veces vamos a fracasar, nos vamos a sentir muy mal, pero debemos venir al Señor. El Señor nos va a restaurar, nos va a disciplinar y nos va a poner en el camino una vez más. No nos cansemos de buscar esa santidad, aún en medio de las diversas pruebas, ¿cierto? De las pruebas que se presentan de muchas formas. Tenemos esta esperanza viva, esta certeza de la salvación, y eso debe ser un motivo para que nosotros nos esforcemos para seguir buscando la santidad. Entonces Pedro hasta aquí nos ha dicho que para aplicar la salvación, esta esperanza viva en nuestro Señor, ¿cierto? En nuestro diario vivir, debemos hacerlo en nuestra mente, con una mente preparada, con el entendimiento preparado, listo, lleno de la palabra, con sobriedad, con dominio propio, pero también buscando la santidad y siendo obedientes. Y ya estamos llegando ya al final de la predicación, el versículo 17. Dice: y se invocan por Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Amén. Pero está diciendo, si ustedes de verdad son cristianos, si ustedes son creyentes de verdad y saben que Dios es un juez justo, imparcial, ¿cierto? Deben mostrar reverencia, conducirse con temor, hermano, hasta el final de sus días, hasta cuando tú ya exhales el último aliento. Hasta ahí debe estar el temor del Señor, ¿cierto? Debemos tener esa conciencia de quién es Dios y a quién nosotros estamos invocando. Dice, y se invocan por Padre aquel que imparcialmente juzga la obra de cada uno, ¿cierto? Dios es un Dios imparcial. Él es nuestro Padre y Él es un juez justo, ¿cierto? La segunda parte del verso 17 dice, hermano, debemos conducirnos con temor. ¿Cómo nos estamos conduciendo nosotros nuestro peregrinaje por esta tierra? ¿Con temor del Señor o decimos ya, da lo mismo, si ya soy creyente, soy salvo, no pasa nada? No, hermano. El temor de Dios es lo que nos va a ayudar, hermano, en medio de las pruebas, de las presiones, de los momentos más difíciles, a mantenernos ahí, firmes en esta esperanza viva, a no ceder a las presiones, a no volver a esta antigua manera de vivir que muchas veces se quiere levantar, ¿cierto? Se quiere levantar ese viejo hombre, esa vieja mujer, ¿cierto? Con su carácter fuerte ahí. Nosotros tenemos que, por medio de la palabra, hacerlo retroceder, ¿cierto? Y aquí Pedro ocupa esta palabra al final del verso 17, peregrinación. Dice, condúzcase con temor durante el tiempo de su peregrinación, ¿cierto? Y esto nos debe recordar, hermanos, que estamos nosotros de paso aquí en esta tierra, ¿cierto? Somos extranjeros, somos peregrinos. Y este peregrinaje que tú y yo estamos transitando, un día se va a terminar, se va a acabar. Este peregrinaje se va a acabar, tiene una meta, tiene un final, ¿cierto? Entonces quiero terminar, hermano, con una cita, con un comentario para terminar. Dice, los cristianos no estamos cómodos en este mundo. Estamos viviendo en un país extraño, exiliados del cielo. No deberíamos asentarnos aquí como si esta fuese nuestra morada permanente. Tampoco debemos imitar la conducta de los que moran sobre la tierra. Debemos siempre recordar nuestro destino celestial y conducirnos como ciudadanos del cielo. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, todo lo que yo no pude explicar, Señor, te pido que tú lo puedas aplicar a cada uno de mis hermanos. Necesitamos, Señor, poder aplicar esta esperanza viva. Necesitamos ser más obedientes, necesitamos ser más santos, necesitamos preparar nuestra mente, Señor, para la acción, para poder mantenernos firmes, Señor. Danos entendimiento de tu palabra para así poder aplicarla a nuestro diario vivir, Señor, y que lo que escuchamos domingo tras domingo no se quede solamente en información, sino que podemos ponerlo en práctica, Señor. Esperamos en ti, Dios mío, tenemos esperanza
Un día estaremos contigo, Señor, y estamos caminando solo por un tiempo en esta tierra, Señor. Estaremos contigo eternamente y esa, Señor, es nuestra esperanza. Muchas gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.